Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que así como para mí lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin, y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Estamos viendo lo que es el sacerdocio de las religiones antiguas, y la razón por la cual nos hemos tomado mucho tiempo viendo esto que es Babilonia o Babel ahí en Génesis, en el capítulo 11, ha sido porque quiero que tengan ustedes un contexto de por qué cuando Abraham sale de la tierra de Ur, porque es que la ciudad de Ur estaba tan mal ya en cuanto a religiones y en cuanto a los dioses. Y luego quiero que comprendan que cuando llegan a Canaán, porque es que ya había muchísimos problemas de idolatría en Canaán, ya ahora tendrán un mejor concepto. Y de la misma manera cuando José llega a Egipto, porque fue vendido por sus hermanos, entenderán que ya para este tiempo de Egipto, pues ya el politeísmo y los dioses y los faraones y las convicciones en cuanto a ello, pues ya se veía bastante amplia, pero por eso estoy dando esto, para que se den una idea cómo se va formando todo esto antes de que lleguemos a ese punto. Estábamos viendo el concepto de los sacerdotes. Génesis 11, ahí es donde estamos, en versículo, vamos al versículo 7, dice: ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Nimrod ya había establecido una idea general en cuanto a la religión. El concepto principal de Babilonia es la creencia del dios del sol, la creencia de la diosa de la fertilidad y la creencia de la reencarnación en Tamuz, y ya se empieza a ver un poquito más amplio cómo se extiende sobre todos estos lugares, que era antes el reino de Nimrod, y que después vino a ser el reino de Semiramis, y que después vino a ser el reino de Tamuz, y que después se esparce por toda la faz de la tierra, en los diferentes idiomas de aquí de Babel y en las diferentes creencias que tenían. Vimos la semana pasada algunas características de los sacerdotes. Si ustedes recuerdan, una de las características que vivíamos en cuanto a los sacerdotes es el celibato, la ausencia de casarse o la ausencia de la sexualidad. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Vimos también la idea general de lo que es
tener una cabeza en el sacerdocio. Esto es muy normal en la idea del sacerdocio. Se mira desde Nimrod y después a través de todos los reinos se puede apreciar esta idea de tal manera que tenemos reyes y sacerdotes a través de todos los lugares, y ya después se separa otra vez más y solamente hay sacerdotes y solamente hay reyes. En el caso de Egipto se le llama faraones, y así se coloca a través de toda la parte del mundo antiguo. Vimos que tienen una cabeza. Ya cuando llegamos al tiempo de Jesús, se dice en latín el Pontífice Supremo, Pontifex Maximus, que es una idea que venía desde muchos años antes, aproximadamente 2100 años antes de Jesucristo. Se desarrolló a través de toda la idea donde había una cabeza de un sacerdocio, y así hay en Egipto. En Egipto había una cabeza de los sacerdotes, y aunque no lo crean, cuando sale Israel de Egipto también pues se pone la idea del sumo sacerdote que está sobre todos los sacerdotes. Esto es algo muy normal entre ellos, ¿ok? Vamos a mirar el día de hoy, vamos a continuar y vamos a enfocarnos un poquito acerca del vestido de los sacerdotes, de la apariencia de los sacerdotes, de la manipulación de los sacerdotes, de lo que se considera como el oráculo y los oráculos de las religiones antiguas, y vamos a ver cómo esto se desarrolló a través de todo el mundo antiguo. Pero me gustaría, si está bien con ustedes, que veamos la aplicación de la cabeza del sacerdocio primero en cuanto a Pedro, que se lo aplica una vez más en el cuarto siglo. Constantino, que ya hemos visto fue el que puso la religión oficial del imperio, el cristianismo, y que empieza a cambiar todo y que empieza a colocar la Iglesia Católica Romana similar al imperio romano. Y Pedro, ¿verdad?, fue una de las ideas que tuvieron en fusión para colocarlo como la cabeza de los sacerdotes, como el que estuviese en cargo de todos ellos. En el caso del emperador, era el emperador romano, Julio César, quien tenía o era la cabeza de los sacerdotes. Por eso aún en las monedas, por ejemplo, de César Augusto, veíamos la vez pasada, se mira la parte de las monedas donde dice Pontifixus Maximus. Quiere decir que él no solamente es emperador, que él también es Dios y que él también es cabeza de los sacerdotes, el padre de todos los sacerdotes. Esa es la idea que tiene. Ahora, lo que hicieron en el tiempo de la apostasía más grande es que decidieron colocar a Pedro como un pontífice máximos también. Eso fue lo que hicieron. Y esto sucedió aproximadamente en el año 376 después de Cristo. Cuando llega el tiempo de Constantino en este año, él mismo cambia la religión del imperio y ahora coloca otro nombre sobre esta religión. No se llamará ya la religión, aunque no lo crean, cristiana, se empezará a llamar la iglesia, el pueblo católico. Esto es universal. ¿Qué es lo que significa católico? Católico significa universal. Entonces, la iglesia universal, y por eso se llama Iglesia Católica Romana. Y es importante el nombre, porque cuando decimos Iglesia Católica Romana, hacemos referencia a el inicio que le dio Constantino en el año 376 después de Cristo. Ahora, la idea que tiene él es establecer el gobierno de la iglesia, borrar todo lo que bíblicamente está y establece el gobierno de la iglesia similar al del imperio. Y necesita colocar a alguien como si fuese un emperador o alguien que fuese Pontifixus Maximus. Y aplica la historia de que Pedro sería el mismo que fue desde la antigüedad, para ellos, según lo dicen, el que era cabeza de todos los apóstoles. Él está basando esta idea en lo que sucede ahí en Mateo, en el capítulo 16, en el verso 16. Cuando mira esta idea, él está basando ello
en Mateo 16, verso 16, donde dice la Escritura que están en Cesarea de Filipos y Pedro confiesa y dice 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Todos sabemos, cuando ves la historia de los apóstoles, que sí, Pedro se menciona en el sermón del Pentecostés, que se menciona también en el acceso a los gentiles en Hechos capítulo 10, pues es quien bautiza a Cornelio y al resto de los gentiles. Y sabemos que de alguna otra manera Pedro tiene una posición primordial a los demás, pero nunca se coloca Pedro como la cabeza de los apóstoles en ninguna parte del libro de los Hechos y en ninguna parte de la Biblia en el Nuevo Testamento. La idea no nace sino hasta el cuarto siglo, cuando se coloca esta idea, y para colocarle como emperador o como cabeza del sacerdocio, tienen que encontrar algo en la historia bíblica que se pueda aplicar a él. Y eso fue lo que hizo el catolicismo con muchas cosas. Lo que trató de hacer el catolicismo es que trató de mezclar el paganismo y lo cambió con nombres bíblicos. ¿Ok? Eso fue lo que hicieron realmente. En el caso de Pedro, la Iglesia Católica Romana lo coloca como la cabeza suprema. Pero lo que tú tienes que entender es que esta idea ya estaba basada desde Babilonia, desde los caldeos y desde tiempos muchos antes. Porque en aquellos tiempos es interesante porque la palabra Peter o Pedro en caldeo, ¿verdad? Es la palabra intérprete de misterios. Y es una palabra que se le coloca igualmente a Pedro, no por la Biblia, sino por el catolicismo en el siglo IV después de Cristo. Y de esta manera se empieza a colocar a Pedro como la cabeza de los sacerdotes y como el que tendría el poder único de interpretar la palabra de Dios. Y esto es algo muy importante, porque si solamente Pedro tiene el poder de interpretación, o en este caso ya Pedro había muerto 4 siglos después, si solamente el pontífice tiene el poder de interpretación y de decidir lo que se va a hacer, se le daría muchísimo poder sobre la Iglesia Católica Romana, que realmente en aquel tiempo era el Imperio Romano. Tenemos al emperador y tenemos al Papa. El Papa o el pontífice estaría encargado de toda la parte religiosa y el emperador estaría encargado de toda la parte gubernamental. Y ya tenemos a los dos, ¿ok? Y si dices que solamente él es el único que puede interpretar los misterios o la palabra de Dios y el que decide, pues entonces él tiene el poder máximo sobre todos los filigreses y seguidores de la Iglesia Católica Romana. Por eso hasta el día de hoy los papas o pontífices pueden decidir cambiar las cosas dentro de la Iglesia Católica Romana. Si el papa ahorita que está es Francisco, creo que es Francis, si él dice se pueden casar los sacerdotes, lo hace ley y se pueden casar los sacerdotes. Y él puede hacer una enmienda porque él es el intérprete de los misterios de la palabra. Y él puede decidir lo que se hace en toda la iglesia. Si él dice, vendemos todas nuestras propiedades y las damos a los pobres, ahí sí no sé si le van a permitir, pero totalmente deberían de hacer eso porque él es la cabeza y el único intérprete, ¿ok? Ahora la idea, además de ello, viene la idea realmente en Roma cuando nació el dios Jano. Esto finalizamos la clase pasada. ¿Alguien alguna vez ha escuchado acerca del dios Jano? Levante la mano. ¿Quién ha escuchado de él? Levante la mano. Ok, creo que en la escuela. ¿Alguien nunca ha escuchado de él? Ok.
El dios Jano se le considera el dios de los comienzos. Y en las estatuas, en las imágenes del dios Jano, se coloca en una cara joven, y en la otra cara una cara de un anciano. Una cara joven y en la otra cara una cara de un anciano. El dios Jano, para los romanos, tenía en una mano unas llaves o una llave, y en la otra mano tenía lo que se conoce como un sostén, no un bastón, ¿cómo se dice? Un cetro, como un cetro, ¿ok? Y esta es la imagen, como la ven en las estatuas antiguas. En las ruinas se puede ver la imagen todavía del dios Jano, el dios de los comienzos, ¿ok? Y el dios de las transiciones. Por eso se le adoraba a él, porque cuando había una guerra, en el momento que cambiaba y se volvía todo en paz, quien decían que lo hizo fue el dios Jano. Cambió de la guerra a la paz. Cuando había muerte, decía que el dios Jano decidía quién moría. Cambiaba de la vida a la muerte, y podía ser de la muerte también ¿a qué? A la vida. No solamente ello, es por eso que en el calendario romano y el día de hoy en el calendario mundial, el primer mes tiene el nombre del dios Jano. Esto es January en inglés. Para nosotros sería ¿qué? Enero, y enero realmente es lo que es Jano. Por eso ellos celebran el año nuevo, los romanos, a finales del 31 de diciembre, lo cual era también parte del paganismo romano en aquellos tiempos. En este sentido, Januario o January o Jano era el que hacía el cambio de lo antiguo a lo nuevo. Todas las cosas que pasaban eran porque él las decidía. Todas las cosas que sucedían era porque él era el que hacía el cambio. Él era el Dios de los comienzos. Diferente en cuanto a los judíos, que no manejan un calendario solar, sino un calendario lunar, en que su calendario de los judíos comienza con la primavera, basado en las lunas llenas, a diferencia que los romanos lo celebraban basado en este calendario y basado en los dioses antiguos. También por eso los días de la semana tienen nombres de dioses, Luna, Marte, Mercurio, etcétera, 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 que realmente es lunes, martes, miércoles, jueves. Aunque de ahí viene la idea de los nombres aún de los propios días. El dios Jano y la diosa Jana eran adorados, porque ellos realmente eran el dios del sol y la diosa ¿qué? De la luna, la diosa de la fertilidad. Y realmente de ahí viene la idea de la transliteración. Cuando veíamos a Diana la semana pasada, Diana es transliterada de Jana, Diana, Jana, es la transliteración de la diosa. ¿Y qué tenía la diosa Diana? ¿Recuerdan ustedes qué tenía? ¿Qué teníamos? Como muchas abejas, o en este caso como muchos pechos se podría ver en la parte de su vestido, porque era como se vestían las sacerdotisas para la diosa Diana, que es Jana, que es Istaret, que es Semiramis. ¿Ok? Eso es la misma, yo lo decía en forma de broma, es la misma gata revolcada. Esto es, para que me entiendan mejor, de noche todos los gatos son pardos. Cuando la gente anda de noche en obscuridad ni se da cuenta de lo que está bien y de lo que está mal, y andan ahí con sus globitos como si fuera algo importante celebrarle algo al dios Jano o al dios January, ¿ok? Es interesante mirar esto porque esta diosa y este dios eran los que decidían, y como este dios ya tenía en una mano una llave y en la otra el cetro, para los romanos la llave era el acceso para todas las cosas que ellos querían. Cuando ellos ven este dios, que realmente es el dios sol, le deciden colocar
la imagen del dios Jano a Pedro. ¿Por qué? Porque dicen, el dios Jano ya tiene un cetro, gobierna. Entonces nuestro pontífice gobierna en la parte religiosa y tiene una llave, y pues a Pedro se le dieron las llaves, así que pongamos al dios Jano o a Pedro como si fuese el dios ¿qué? Jano. Y de ahí empezó la idea de que Pedro viniese a ser el pontífice maximus de lo que sería la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Y esta idea no solamente se encuentra en la parte de los romanos, esta idea también se nota en la parte de la India, con el Brahman supremo, como aquel que tiene las llaves. Lo mismo sucede en este aspecto del dios pagano Janos y la diosa Cíbeles, que realmente era la diosa Jana, y lo mismo sucede en el mitraísmo, el dios del sol, esto es Mitra, portando las llaves del símbolo o una autoridad. Esto lleva a la religión de Roma a querer mostrar a Pedro en relación a todo ello, y le colocan el título de pontífice máximo, porque pons es puente, facio es hacer. En este sentido, los reyes sacerdotales paganos eran considerados constructores de los puentes, porque pasaban de un lugar hacia otro. Y en aquellos tiempos, como los puentes eran las fronteras de un país a otro país, de un reino a otro reino, se decían que ellos tenían el acceso para ganar una guerra o para perder una guerra, para pasar un puente o para no pasar un puente. Cuando colocabas al pontífice como el padre de todos ellos, decías, él tiene las llaves para ganar la guerra y para estar en paz. Él tiene las llaves para no morir, sino para tener vida. Él tiene las llaves, y por eso adoraban a este Dios, un Dios que realmente venía desde la parte de Babilonia. Levanten la mano, ¿me están siguiendo, hermanos? Ok, ahora, en cuanto al vestido, lo que veíamos la vez pasada es que había una manera en que se les vestía a ellos. Y uno de los vestidos que vimos la semana pasada es este vestido, ¿verdad? Que tiene la boca de un pez en la cabeza, y el resto es un pez que es parte de su vestimenta. ¿Sí lo pueden ver ahí bien? Ok, esta idea es lo que se conocía en la parte de Mesopotamia como el dios Dagón. Dagón también es el dios del sol, también es Nimrod. Es increíble porque, reitero, es el mismo Dios, pero en distintas culturas, con distintos nombres, y cada uno la emplea, aunque mantiene y preserva la misma idea, cada uno le añade ciertas cosas. Y el pontífice mayor, el padre de los sacerdotes, entre los sacerdotes de Dagón, ¿se acuerdan ustedes cuando colocaron una vez el arca del pacto? No sé si ustedes saben la historia esta. Colocan el arca del pacto y en el mismo lugar donde está Dagón. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Y luego se cae Dagón y luego lo destroza, y luego entonces se dan cuenta que el arca del pacto que era mucho más grande que ese Dagón. Pues ese Dagón es del cual estamos hablando, y ese Dagón, reiteramos, lo vestían de esa manera, el vestido era de esa manera, y la mitra era así. Aquí se mira, por ejemplo, en las ruinas, cómo se ve el dios del sol. ¿Sí lo ven? Y como vemos aquí a el sumo sacerdote o el pontífice de eso, y cómo tiene en la parte de arriba un pez. ¿Ok? Es Dagón. Y por eso les decía yo la vez pasada que en este sentido los cardenales y el papa tienen la misma mitra, el mismo gorro. Esto no es nada de esto es bíblico, Nada de lo que se hace es bíblico. Búscale toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, y no vas a encontrar esta idea. Había mitras para el sumo sacerdote, pero no era una mitra de Dagón. No era una mitra que simbolizaba. Aquí puedes ver algo muy, muy similar a lo que se hacía en aquellos tiempos. Y les decía yo, en el Vaticano tenemos el obelisco, que es el pilar sagrado al sol. Tenemos el pontífice, que es el padre de los sacerdotes, y tenemos el vestido igual ¿a quién?
a ellos. No solamente eso. Fíjate cómo dice Sofonías en el capítulo 1 donde se dio la lectura. Sofonías capítulo 1. Dice ahí, Sofonías en el capítulo 1. Antes de Ageo, dice ahí. Aquí miramos sacerdotes de igual manera. En el vestido de los sacerdotes no solamente se encuentra el vestido, dice ahí Sofonías capítulo 1, versículo 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos ¿de quién? De Baal. Vimos que Baal es realmente ¿quién? Moloch, es Dagón, es Ra, es Mithra, es Zeus, es Júpiter. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Es el mismo Dios, es Nimrod, estamos, es lo mismo. Aquí en este caso dice, y el nombre de los ministros idólatras. Esta palabra idólatras en el hebreo es la palabra Hache Marim, y Shama significa negro. Esto es, los ministros que se visten de negro para dar idolatría o para adorar a los ídolos, con sus sacerdotes, porque los ministros se vestían de negro. Es interesante mirar que cuando tú ves muchas religiones, por ejemplo, la católica romana, los sacerdotes se visten de negro. ¿Ok? Si tú ves en la parte de Asia Menor, si ves en la parte, ciertas religiones, por ejemplo en el budismo, se visten de negro. Algunas se visten de naranja, otros se visten de negro. Lo mismo sucede en la parte de la India. Y lo mismo sucedía en algunas partes de Egipto. Porque el negro es un símbolo de la muerte. Y aquí indica que era la manera en que ellos se vestían. ¿Pero por qué? Les voy a decir por qué. ¿Por qué creen que era esto, hermanos? ¿Se acuerdan lo que hacían para celebrar al dios Moloch? ¿Qué le daban? Niños. ¿Qué le hacían a los niños? ¿Qué le hacían a los niños? Los sacrificaban, los quemaban. Era tanto el humo de sus vestiduras que se teñían de negro, porque estaban dedicados a la adoración del dios del sol. Y por eso dice aquí que estaban vestidos de negros hacia los ídolos. Y esta es una idea que se fue llevando a través del tiempo, desde los tiempos antiguos de Mesopotamia, entre los caldeos, en Babilonia, y se fue llevando hasta el tiempo de Canaán, en el caso de Baal, de los amonitas y de los amorreos y de los asirios y de los de Anatolia, y después llegó hasta Roma, de tal manera que había entre la cultura grecorromana y entre los dioses grecorromanos muchos que se vestían también de negro, ya no por el humo de los sacrificios, sino porque era un vestido distinto a los demás. Y el día de hoy, pues muchas denominaciones tratan de tener un vestido especial que los separa de los demás, como si yo de pronto llegara con una sotana y dijera, no, estos vestidos solamente los vamos a usar los que predicamos, nadie más. Lo pueden ver en las iglesias pentecostales, donde el coro, donde los sacerdotes, donde los ministros, los reverendos, se visten también de negro. Y eso es una vestidura para ellos, ¿qué? Sagrada. Eso no se encuentra en la Biblia. Nunca lo ves en los discípulos, nunca lo ves en la iglesia primitiva, porque la vestimenta solamente se pedía que fuese santa y no una vestimenta ¿qué? Especial. Y luego se coloca algo muy interesante, el corte de la cabeza. Fíjate cómo dice Levíticos capítulo 21 versículo 5, porque el corte de la cabeza también identificaba a aquellos que servían a los dioses, específicamente al dios del sol. Levíticos capítulo 21 versículo 5, dice así, Levíticos 21 versículo 5, la prohibición es, no harán tonsura, dice ahí, ¿en su qué? En su cabeza. Ahora,
Levante la mano, ¿quién no sabe qué es tonsura? Levante la mano. Nada más, otra, ok. Tonsura es raparse una parte de la cabeza y dejarse un mechón en otra parte. Si ustedes ven, por ejemplo, a los egipcios, hacían eso. Se rapaban una parte y dejaban un mechón de un lado. Eso es hacer tonsura. ¿Ok? Si viéramos, por ejemplo, ahí adelante, Levíticos 19:27, diría así: no haréis tonsura en vuestras, ¿qué? Cabezas. Ahora, si tú ves en las ruinas, por ejemplo, de Egipto, ¿qué era lo que hacían ellos? Los sacerdotes hacían tonsura sobre su cabeza. No es que habían quedado calvos, es que lo hacían especialmente porque era parte de su vestimenta, era parte de lo que ellos hacían, era parte de lo que se esperaba para diferenciarse. Cuando salen los israelitas de Egipto, le dice Dios: no hagan eso ustedes, porque no quiero que cuando vayan caminando hacia Canaán piensen la gente que ustedes son sacerdotes, ¿qué? Egipcios. No pueden hacer ustedes eso. La tonsura tiene que ver con eso. Después se colocó la idea de la tonsura especial. ¿Alguien ha visto estas imágenes? Eso también es tonsura. No es que la persona se estuviese quedando calva, ¿ok? Eso es el corte que ellos se hacían. Literalmente se hacían un corte de una rueda, de un círculo especial en la cabeza, y luego en la parte de atrás se ponía como un brillo, como una aura. ¿Saben por qué? A referencia del dios del sol. Esto es algo que hacían ya los sacerdotes paganos en referencia al dios del sol. Se hacían una tonsura redonda porque el sol siempre ha sido redondo, y después se colocaban frescos y en pinturas de tal manera, porque lo que estaban haciendo es que aún en la propia cabeza le estaban dando la referencia y la honra al dios, ¿qué? Al dios del sol. Esta idea de la rueda es algo muy interesante. Yo les decía la semana pasada, terminamos con esta. Esta realmente, si lo ven, está en una catedral. Y ellos dicen que es la imagen de Pedro, aunque realmente es la misma imagen. Esta imagen, cuando tú la ves en las ruinas griegas, así como está sentado, así como tiene los deditos, así como tiene las llaves, es Júpiter. Es el mismo Dios. ¿Y qué le colocan? En la parte de arriba, una rueda. Las llaves. Y ahora dicen, es que yo quiero que te imagines, ¿ok? El emperador el imperio lo hace todos, que es la religión cristiana. Ahora, todas las prácticas que ellos tienen, no se las puede quitar, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aplica las prácticas y les empieza a encontrar algo en la Biblia para hacer referencia a la Biblia. Lo que hacían en cuanto al festival de Janos, lo hacen de igual manera. Lo que hacían en cuanto a Júpiter, lo hacen de igual manera. Y ahora Júpiter es Pedro. Y para que no rompamos la imagen, digamos que ahora este es Pedro. La idea de besar los pies, veíamos la vez pasada. Esto es algo que yo creo que sepan, los jóvenes me están viendo como que ¿a quién se le ocurre besar en los pies a una estatua? Muchos de ustedes, como han vivido aquí, no se lo imaginan, ¿ok? Porque han vivido en un mundo alejado de este tipo de idolatría. La idolatría de Estados Unidos es más dinero, pero en cuanto a la idea de los dioses, aquí no se ve. Pero aquellos que nosotros que venimos de pueblos latinos, México, Centroamérica y Sudamérica, sabemos y hemos visto con los ojos cómo es que las mujeres, las abuelitas, las viejitas, ahí van apenas caminando hacia la parroquia, le echan la limosna hacia la estatua, y cómo es que se arrodillan apenas pudiendo y le besan los pies a la Virgen. Levante la mano, ¿quién vio eso, hermanos? Okay. Entonces, los demás dicen, hermano, eso es una locura, ¿cómo van a hacer eso? ¿A quién se le ocurre besar los pies a una estatua? Pues créelo que era eso. Cuando se establece la religión en el IV siglo, empiezan a adoptar todas estas ideas y las colocan como parte de ello. ¿Ok? La fiesta del dios del sol, dicen, 25 de diciembre, dicen, a ver, ¿cómo le hacemos?
pues ¿qué hacen? Pues se pone un pino. ¿Qué hacen? Pues se ponen esferas como los planetas alrededor. Pues digamos que fue cuando nació Jesús, y por eso lo hacen. Digamos que ya no es Júpiter, ahora va a ser Pedro. Pero aún tú te das cuenta que los apóstoles mismos nunca se dejaron adorar a ellos mismos. El apóstol Juan, por ejemplo, cuando escribe el Apocalipsis, ¿verdad? Dice que se le arrodilla al ángel y dice, no, levántate, porque yo soy consiervo, ¿qué? Tuyo. Nunca se dejaron adorar, porque Dios no quiere que adoremos a los seres humanos. De aquí viene la idea por qué le besan la mano y los pies al Papa, que ahora con los videos se hacen muchos memes y se burlan del Papa, porque no han visto este video que vienen las señoras y le agarran la mano al Papa y le quieren besar, le hace el no me beses. ¿Sí han visto ese video, hermanos? Ok, pero se lo besan literalmente porque lo ven como el pontífice, y lo besan porque es una práctica que se hacía con Baal, con el toro, con el buey, donde le besaban los pies. Y en este caso, este Júpiter, que para ellos es Pedro, les decía yo la vez pasada, tan besado está el pie del pobre que ya no tiene ¿qué? Dedos. Estoy hablando en serio. Tanto beso por 2000 años que ya no tiene dedos. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia Católica Romana? Empieza a adoptar lo que hicieron los romanos con los griegos, hizo la Iglesia Católica Romana. Adoptó todo lo de los dioses y lo empezó a practicar. Por eso, muchísimo cuidado con lo que practicamos nosotros. Okay, muchísimo cuidado, porque vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y no tiene nada de malo, que estos son exagerados. Eso fue lo que pensó también Constantino, que no tenía nada de malo. La apostasía se dio de esa manera. Vamos a leer primera carta de Timoteo y te va a sorprender esto. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, dice ahí en el versículo 1, 2 y 3. ¿Okay? Primera carta de Timoteo 4, 1, 2 y 3. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Están aquí todavía? No se asusten, ¿ok? No se asusten. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Desviarse. Apostatar no es necesariamente dejar la fe. Apostatar es desviarse, hacer algo similar a la fe, pero que no es la fe, que no es el conjunto de leyes y normas del Nuevo Testamento. Y dice así ahí. Dice, escuchando a espíritus, ¿qué? Engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. O sea, la doctrina de los apóstoles es la que forma la iglesia de Cristo, pero la doctrina de demonios y de espíritus engañadores es la que forma estas otras denominaciones. Y veamos algunas características que da Pablo. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán ¿qué? Casarse. Esta es la idea del celibato forzoso. Del celibato forzoso. Dice, no te puedes casar. Pero es que hay un problema con no te puedes casar. A ver, Juan, ¿qué es el problema cuando dice a un hombre, no te puedes casar? Tiene necesidades. Tiene muchísimas necesidades, ¿qué? Humanas, físicas. Y si tú le prohíbes casarte, realmente estás haciendo un desastre de una norma que no se puede sobrellevar. En este caso, fíjate cómo dice ahí en Primera de Timoteo también, capítulo 3, verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. A ver, pero ¿qué dice la Iglesia Católica Romana? Que los obispos no se tienen que ¿qué? Casar. Pero aquí dice que si quiere ser obispo, tiene que estar casado con una mujer. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A ellos o a Pablo? ¿A ellos o a la Biblia? Ahora, ¿por qué? Porque el pontífice se le ocurrió allá por el siglo XI decir, ¿sabes qué? Todos los que están encargados de las parroquias, que están casados, no se enfocan bien en las cosas de Dios. Así que ya nadie se va a casar. Y coloca un celibato forzoso sobre todos ellos. Y desde ahí, por 900 años, no se han podido casar. No solamente ellos, sino también ¿quiénes? Las mujeres.
donde hacen un voto que se casan con ellas. ¿Dicen con quién? Con Cristo. Pero esto lo vemos aquí. ¿Quieres ser obispo? Tienes que estar casado. ¿Cómo se le llamaría a ese tipo de doctrina? ¿Ah? Doctrina de demonios. Fíjate cómo dice primera carta de Corintios capítulo 9 en el versículo 5. Te vas a dar cuenta cómo aquí Pedro no es un pontífice, es un apóstol solamente. Pedro estaba casado. Primera de Corintios 9 versículo 5 dice Pablo: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí te das cuenta que Pedro estaba, ¿qué, hermanos? Casado. Y que los apóstoles estaban, ¿qué, hermanos? Casados. Y que no fue hasta el siglo XI que se les ocurre esta locura a ellos, a lo cual le llama Pablo una apostasía de la fe, y le llama Pablo espíritus engañadores y doctrinas, ¿qué? De demonios. Si leemos otra vez ahí en 1 Timoteo 4, ahora leeremos en el versículo 3, dice así, 1 Timoteo 4, en el versículo 3 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Ahora, ¿qué te dicen ellos? El viernes no vas a comer carne. Puedes comer pescado, pero no puedes comer carne. Te lo prohíben, está prohibido. Y para ellos es un proceso de 40 días. ¿Ok? ¿Cómo comienzan sus 40 días? Con la cruz de Tamuz. ¿De qué color? Negro. Miércoles le llaman, ¿qué? De ceniza. ¿Y qué pasa después de eso? Viene el viernes y no comen. Les prohibieron casarse a los sacerdotes, les prohíben a la membresía abstenerse de este tipo de alimentos, y Pablo lo coloca en una doctrina de demonios. Así de amplia está la idea. Ahora, el problema con el celibato, por ejemplo, el Papa Quinto, hermanos, escucha esto, esto es histórico. El Papa Pablo V trató de clausurar los burdeles y los prostíbulos de la ciudad de Roma. O sea, en un tiempo dijeron: vamos a clausurar todos los prostíbulos. Levanta la mano, ¿quién no sabe qué es un prostíbulo? Un lugar donde hay rameras. ¿Ok? Entonces, dice él, el Senado votó en contra. Le dijo al Papa: no lo puedes hacer. La pregunta es ¿por qué? Porque dijeron los del Senado: si tú me cierras los prostíbulos, los burdeles de la ciudad, los sacerdotes van a seducir a nuestras mujeres y a nuestras hijas. Porque el Senado sabía que los sacerdotes se la pasaban en las noches en los burdeles y en los prostíbulos. ¿Y cuántas veces no has encontrado en algún pueblillo de México o de Centroamérica que encontraron al sacerdote en el antro, en la disco, y que lo encontraron pagando con las ofrendas por una ramera? ¿No ha salido esto en las noticias? Siempre. Por el celibato forzoso. En la historia, durante la Edad Media, se estima que Roma tenía 6,000 prostitutas en esta ciudad de solamente 100,000 habitantes, que es muy similar a la ciudad de Elgin. Imagínate que en Elgin hubiera 6,000 prostitutas. Y se dice, se encuentra esto en las ruinas, que la mayoría de los conventos estaban conectados por túneles con las parroquias donde estaban los sacerdotes. Aquí pongo las fuentes en el libro, ¿ok? Por ejemplo, en Italia, en el convento, se encuentra conectado. Y al final de Italia encontraron muchísimos cadáveres de bebés y de niños. ¿Por cuál es el problema? Tienes al sacerdote vestido de negro y le dices que no se case. Y tienes a las monjas que no se casan, las cuales están sujetas al sacerdote. Y tienes un túnel por abajo de la ciudad, pues el sacerdote se iba por debajo de la ciudad y agarraba una monja, la embarazaba
Y luego se daban cuentas, la madre superiora se daba cuenta que estaba embarazada. ¿Y qué tenía que hacer? Pues no lo podían matar. ¿Cómo le hacían? Lo tenían que abortar. Y utilizaban, pero cuando lo abortaban ya no eran pequeños. O a veces eran grandes, los tenían que matar porque era un escándalo. Y los enterraban en medio de las ruinas. Esto también se encuentra en Austria, en el convento de Neuberg. Y esto, según la historia, ¿verdad? Ahí relata que en el año 1477 después de Cristo se llevaron a cabo bailes nocturnos y orgías en el claustro católico de Kirchheim, lo cual era peor que un prostíbulo. Porque cuando tú obligas a un sacerdote a que no se case, imagínate, y tienes a 30, 40 sacerdotes, ¿qué haces? ¿Qué pasó en este país? En Boston se destapó el problema. Todos estos abusando niños. En todo el país. ¿Por qué? Porque es imposible hacer esto. Pero ¿a quién se le ocurrió prohibir esto? Al Papa. ¿Quién tiene que cargar con ese problema? Los sacerdotes y las comunidades a los cuales que sirven. Y el problema que ellos tenían también es que, ¿se acuerdan ustedes que hablamos la vez pasada de que se pagaba por el perdón de pecados? ¿Cómo se le llamaba eso? Las indulgencias. Entonces, ¿qué pasaba? Había confesionarios. ¿Saben qué es un confesionario? Todavía los hay, ¿ok? En la entrada, en algún lugar de la parroquia hay un confesionario. Son 2 cuartitos. Entra el sacerdote de un lado y el filigrés entra del otro lado. Entonces abre la ventanita y según no lo ve, pero pues sí lo ve. Y entonces, a ver, dime, y le dice todos sus pecados. Puedes imaginarte la manipulación de las masas, del sacerdote que sabía todas las tentaciones que tenían todos los hombres, todas las mujeres, todas las jóvenes y todos los jóvenes de toda su comunidad. Puedes imaginarte lo que podía hacer. Así seducían a muchísimos. La Biblia nunca dice que la confesión es de un lado a otro solamente. Dice, confesaos los unos ¿qué? A los otros. Y nunca habla de una parte privada que nadie vea. Y el problema es que ahí dicen, ok, rézame tantos padres nuestros y hazme tantos de estos y ya se acabó el pecado. Y no. Y así se la vivían los pobres, hermanos. Y volvían a regresar, y volvían a regresar, y volvían a regresar. ¿Por qué? Porque piensan que paso, digo, me perdona, sigo igual. Y son ideas que a veces se filtran en la iglesia. Me arrepiento enfrente de todos y ahí vuelvo otra vez. El domingo que viene me vuelvo a arrepentir y otra vez, ¿eso que estamos jugando o qué? Esa es la idea que se encierra en algo que no está conforme a la Escritura. Ahora, tanto era el control de los sacerdotes paganos que después de ello vino una idea muy, muy interesante. Quiero preguntarles aquí si alguien sabe o ha escuchado la palabra transustanciación. Levante la mano, ¿quién nunca ha escuchado esta palabra transustanciación? Ok, pues les voy a explicar. Parece que no tienen tíos ni tías que eran católicos. Ok. Levante la mano, ¿quién de aquí fue católico antes de venir al cristianismo? Ok. ¿Y los demás qué eran? ¿O qué? No era nada. Ok. Es interesante porque en las ruinas en Medo-Persa se encuentra el dios del sol y los sacerdotes sacrificando. En Egipto, el dios del sol, Ra, y la adoración de ellos. ¿Ok? En Mesopotamia, el dios del sol. ¿Y cómo se ve? Siempre en forma redonda y siempre como brillos en su alrededor. ¿Ok? Esta idea fue la que desató el pensamiento del catolicismo también cuando empiezan a decir que el sacerdote es el único que puede transformar lo que le llaman ellos la hostia en el cuerpo de Cristo. Ahora, por eso nosotros cuando hacemos la cena al Señor tenemos que tener cuidado cuando nosotros no decimos simboliza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este tiene un concepto católico, una idea católica. ¿Ok? En que en el catolicismo lo que ellos hacen es que colocan la hostia. ¿De qué figura crees que sea la hostia?
redonda. ¿Por qué? Ya saben por qué. ¿Estamos todos de acuerdo? No solamente eso. Y luego tienen el sagrario. ¿Y cómo es el sagrario, hermanos? Redondo y con rayos. ¿Por qué? Por el dios del sol. Y luego tienen 3 letras. I, H, S. Esto es una iota, una eta y una sigma. Y esto, ellos dicen, ¿ok? Simboliza el cuerpo de Cristo. Ahora te voy a decir cuál es la diferencia en el contexto. Esto es, en la misa toman la hostia redonda y lo que hacen es que transforman la hostia en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y después, al partirla, están sacrificando otra vez al Hijo de Dios, que era una práctica que se hacía en el paganismo desde Mesopotamia hasta Grecia. La transformación. Ahora, esto es interesante porque tenemos que tener cuidado cuando decimos simboliza, porque no simboliza. Y en este concepto lo que ellos hacen es que cuando el sacerdote le va a dar la hostia al filigrés, le dice hoc es corpus meus, en latín. Esto es mi cuerpo. Y el otro le abre ¿qué? ¿Quién de aquí recibió la hostia? Vamos a levanten la mano, ¿ok? O todos hostiados, muy bien. Entonces daba la hostia y ¿qué hacía uno? ¿A poco no? ¿La puedes masticar? No, pues a menos que no sepas, sales ahí, no, vete. La pone él y tú así con las manos y no metas manos, él hace todo, ¿ok? Y debajo una charolita. ¿Por qué? Porque si en caso cuando la coloca se rompe y se le cae un pedazo, como es el cuerpo de Cristo, ellos dicen se le cayó el pie a Cristo y no puede caer. No se rían, eso es honestamente lo que ellos creen. Eso es realmente lo que ellos creen, hermanos. Y en cuanto a el vino, ese sí no se lo dan a todos. Ahí sí el sacerdote, mira, se lo toma enfrente ¿qué? De todos. ¿Por quiénes? Por todos. Estoy hablando en serio. Él se lo toma y se lo toma por todos. Prácticas paganas, grecorromanas, asirias y en Mesopotamia. Que aquí estoy, que vean esto, eran muy similares a lo que se hacía en aquellos tiempos. Y de esta manera se controla, porque usted no puede hacer esto. Lo único que lo puede hacer es un sacerdote. Y así el sacerdote tiene control. Y nosotros no. Cuando hacemos memoria, ¿qué es lo que hacemos? Del cuerpo de Jesucristo, tú la haces porque tú ya eres sacerdote, yo soy sacerdote, yo no tengo un vestido especial, tú no tienes un vestido especial, yo no soy superior a ti, no, todos somos ¿qué? Iguales. Esa es la diferencia, hermanos. Que aquí no vino el sacerdote Ricardo, entonces no podemos celebrar la cena porque no vino. Así lo ven ellos. Si el sacerdote no está presente, ¿cómo se hace la transustanciación? ¿Cómo lo vamos a transformar? Que se enfermó de COVID el sacerdote, pues ya no celebramos hasta que se ponga bien, porque él es el único que tiene ¿qué? El poder. Y de esta manera controlaban ¿qué? Las masas. Control totalmente. ¿Qué les parece, hermanos? Interesante, ¿no? Pero como nosotros ya no somos estudiantes del catolicismo, y como en los últimos 40 años la lucha más fuerte en la Iglesia de Cristo ya no es con el catolicismo en este país, en México todavía, en Centroamérica no tanto, en Sudamérica un poquito, pero en México son católicos, hermanos, hasta los huesos, ahí lo que dice el sacerdote se hace. Allá se hace, aunque tú digas lo que digas. Si dice te corro del pueblo y te corre del pueblo. Y a ver, ¿y sabes a quién tiene bien controladitas? A las viejitas. Porque las viejitas son las que hacen todo, son las patronas. El esposo ni la iglesia quiere ir. Pero si yo controlo a 30, 40 viejitas
y estas viejitas son madres de 10 o 12, y luego abuelas de 30 o 40, y luego son las que tienen su altar cada uno en su zaguán, pues tengo un control total. Pero el sacerdote es el que ¿qué? Y hay mujeres, no, vamos a preguntarle al sacerdote a ver qué dice. Y de esta manera controlan. Imagínate tú, como lo explicaba en estas semanas, si el sacerdote tiene el poder de hacer el testamento, él es el último que está cuando te estás muriendo. Él controla a todas las viejitas y a las mujeres de todo el pueblo. Él pone a alguien a contar la ofrenda y solamente manda lo que quiere para Roma, al Vaticano, y lo demás se lo queda y se lo gasta en prostíbulos. Tú te puedes pensar, hermanos, el control que ellos tenían. Es un control increíble. Es un control increíble. Porque aún la misma misa se hizo en latín hasta los años 60, 70. Así que cuando iban, los filigreses ni le entendían nada. En el nombre del Patris, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y quién sabe qué dijo? Porque no entendía nada. Fue hasta que el Papa dijo, ¿saben qué? Ya no, vamos a cambiarle para que entienda la gente. Y cuando la gente empezó a entender, fue una espada de dos filos. Porque antes la gente no podía leer la Biblia. Cada quien se empezó a dar cuenta de lo que estaban haciendo. Pero ¿qué es el otro error? Cada quien empezó a interpretar la Biblia como ellos querían. Y puedes ver la magnitud de denominaciones que fluyen en el siglo pasado en todos los países. Y ahí es donde estamos, 2020, y los jóvenes dicen, hermano, no creo lo que me estás diciendo. Cuando vayan a México, de lejos, no se vayan a ir. El hermano dijo que fuera y me metiera a ver qué onda. Véanle, pregúntenle y se van a dar cuenta, hermanos. Se van a dar cuenta. ¿Qué tiene que ver la Virgen de Guadalupe con la Santa Muerte? Nada, y las dos tienen altares. Y créelo que a las dos les cree, la misma persona le cree a las dos. Es increíble, hermanos. Pero estamos todavía viviendo entre dioses ajenos. Preguntas finales, vamos a acabarlo ahí. Tal vez haga preguntas ya algunos dijeron, no, ya me desconecto, ya estoy todo mareado de tanto que me está diciendo. Preguntas finales. Yo quiero que veamos esto porque cuando entra Abraham quiero que vean cómo estaba la tierra. Preguntas, ¿nadie tiene preguntas, hermanos? ¿Aprendieron algo esta noche? ¿No? ¿Sabías algo de esto, Nico? ¿Sabías tú que en Perú también hay templos que adoraban con esta misma imagen del sagrario al dios del sol? Grandísimos, porque los he visto. Paganos los peruanos, igual que nosotros los mexicanos. Nosotros tenemos hasta la imagen del dios del sol en todos los pesos mexicanos, en la parte de atrás. Y si tú pones una moneda de 10 pesos, una de 5 pesos, y creo que una de 2 o 1 peso, una sobre otra, se coloca el calendario azteca. Y en medio, el dios del sol.